Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas, como diría el profesor Ramón Tejeda Ritt, a Ojalá, su programa matutino del canal 4RD. Amanecemos cargados o no tan cargados de información, pero con informaciones importantes, como la visita sorpresa que tuvo el presidente Danilo Medina, ya al echarse la paloma, a una semana de terminarse el año 2019. Estuvo el presidente en Loma de Cabrera, como dice la canción, cuando piso tierra dominicana, por allá por la Loma de Cabrera. Por allá por la Loma de Cabrera estuvo el presidente Danilo Medina realizando Guillermo tiene muchas amigas y amigos por por ahí. allá por Loma de Cabrera. Buena gente, gente buena, decente, Loma de Cabrera. Muchas mujeres. Sí. Dajabón, provincia de Dajabón. Estuvo el presidente realizando la visita sorpresa 276, una visita sorpresa principalmente con asociados o miembros de la Asociación de Productores de Loma de Cabrera, más de 100, 102, 106 productores de leche. El presidente estuvo allí apoyando la producción ganadera de la gente de Loma de Cabrera, estuvo compartiendo ahí con don Goyo, candidato a senador oficial del Partido de la Liberación Dominicana, y con Sonia Mateo también ahí al lado. Nos dice un poco cómo va la política por allá por Dajabón, cómo están unificadas ya las ideas en Dajabón. Y el presidente Danilo Medina pues aprovechó para conversar, como en cada visita sorpresa, con aquellos productores de Loma de Cabrera que hoy amanecen con nueva esperanza. Este lunes amanecen con la esperanza de que ya desde el gobierno, como política pública, como política de Estado, pues se les va a apoyar para impulsar la producción ganadera. Hay una producción ganadera importante ahí. Usted va a Dajabón y se encuentra con mucho ganado, además de otras cosas, de producción agrícola también, del mercado fronterizo. Pero la producción ganadera es importante y es importante que el presidente se traslade hacia allá, sobre todo para una de las cosas que le pidieron los productores al presidente Medina fue el regadío, porque recordemos que estamos casi saliendo de una sequía durante largo tiempo que tardó años. Y bueno, es importante que haya pasto para las vacas, para la producción ganadera, para la producción de leche de Dajabón. 276 encuentros ya ha tenido el presidente Danilo Medina con productores ganaderos, productores agropecuarios, con asociaciones comunitarias de desarrollo en todo el país. Y ayer estuvo entonces en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, conversando, escuchando las necesidades de aquellas personas, de esos productores que decía, el mismo presidente se comentaba ahí, se levantan a las 3, de 3 a 5 de la mañana a trabajar cada día, a ordeñar las vacas, a alimentarlas, a bregar con aquellos animales, y esa gente también merecen, esas personas que no tienen la facilidad de venir aquí al Palacio Nacional, de venir aquí a la ciudad a conversar. Entonces el presidente se traslada a Loma de Cabrera, provincia fronteriza de República Dominicana, Dajabón, se traslada a conversar con aquellas personas y a ofrecerles financiamiento para desarrollar sus productos. También ofreció un hospital municipal, la construcción de un hospital municipal y una presa. De modo que son obras importantes de desarrollo para la producción de Loma de Cabrera, para la producción de Dajabón y por consiguiente, Sergio, para la producción del país. Mira, es indudable que el apoyo a la producción nacional ha sido uno de los ejes fundamentales que ha permitido este esquema de crecimiento y de redistribución de riqueza. Porque lo cierto es que cuando se ha democratizado el crédito y cuando se ha volcado una ayuda estatal hacia los productores, estamos hablando ya no solamente de crecimiento, que lo habíamos tenido antes, sino de un Estado social de derecho que redistribuya las riquezas y que ponga a los productores en capacidad precisamente para eso, de desarrollarle competencias y destrezas para que puedan producir más e incidir en la producción y en la economía nacional de una manera más acentuada. En el caso de lo que ha sido la vinculación con el turismo, en esas visitas sorpresas ha sido clave
esa visión del presidente de que el sector agropecuario en República Dominicana tenía un gran peso en la mayoría de las provincias del país y que solo necesitaba una mano amiga. Es interesante que previo al fin de año y en este periodo navideño siga siendo esa una de las prioridades. Pero conjuntamente con eso, a nivel nacional, yo quería resaltar también lo que ha sido este operativo de seguridad que se ha comenzado a montar en torno a lo que son estas fiestas navideñas. Hemos visto, por ejemplo, Frank... Ya una tradición como el cerdo asado, el operativo de obras públicas, de la AMET y de todas las instituciones que tienen que ver con socorro, con prevención de cualquier acontecimiento en épocas navideñas y fin de año. Sí, estamos hablando de que hay casi 2.500 agentes y 451 vehículos hasta ahora dedicados especialmente para este operativo, y vemos en la calle como hay un gran movimiento comercial, tapones grandísimos, producto de que la gente está en la calle comprando. A propósito, he visto los diferentes candidatos a alcalde del Distrito Nacional diciendo que van a enfocar el problema del tránsito, porque también ese ha sido uno de los problemas que no se ha enfrentado desde la sindicatura. Se han hecho esfuerzos desde el Intran y desde el Poder Ejecutivo, pero en el caso del Distrito Nacional hay una deficiencia a la hora de ver el tránsito como una de las atribuciones que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y eso es algo que hay que destacar, porque a veces uno como munícipe de un sitio se encuentra hasta confundido. Y usted, por ejemplo, puede escuchar a personas hablando de la buena gestión que hay en la capital del Distrito Nacional, porque las calles están pavimentadas, pero resulta que no es el ayuntamiento que ha pavimentado las calles. Se puede encontrar de que le digan que el malecón de Santo Domingo, un malecón hermoso, se encuentra remozado, pero resulta que tampoco, cuando usted se pone a analizar ese gran trayecto del malecón, quien lo inauguró tampoco y lo remozó no fue el Ayuntamiento del Distrito Nacional. La mayoría de la extensión del malecón de Santo Domingo es como tú dices, ya Obras Públicas venía trabajando. Sí, y se trabajó sobre lo que ya se había modificado, sobre una extensión que ya se había modificado de ese malecón. Pero el tema del tránsito, que es un tema que tiene que ver con el ayuntamiento, es un tema que es un problema de todos y que lamentablemente ha estado ausente en las políticas de desarrollo local, en el caso de nuestra ciudad más importante, en términos numéricos, que es el Distrito Nacional. Hay una clase media en ascenso que está adquiriendo cada vez más vehículos. Comentaba con alguien ayer que la capital no aguanta otra feria de vehículos, porque cada vez están entrando más y bueno, se sobredimensionan en época de Navidad, porque como tú dices, todo el mundo sale a comprar algún adorno, alguna comida, algún regalo, por algún angelito, los llamados intercambios de regalos en época navideña y bueno, es un reto que tienen las autoridades, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y los gobiernos locales, que van a claro tener que hablar claro cuál es su propuesta del tránsito, porque no puede ser la que hay hasta ahora, que ha sido una propuesta deficitaria. Y creo que vamos a tener más tiempo en el año que viene, porque ese va a ser un tema que va a seguir sobre el tapete, porque como tú señalas, el parque vehicular dominicano de Santo Domingo está desbordado. Y eso también es parte de ese crecimiento económico que tiene que ser enlazado con otras políticas, porque un crecimiento económico significa mayor capacidad de consumo. Esa capacidad de demandar bienes y servicios, en el caso de vehículos, tiene un impacto y ese impacto tiene también que ser objeto de políticas. Mira que hay inversión en el transporte público que hasta cierto punto pues ha disminuido un poco, ¿verdad? Esa carga que tienen las calles de Santo Domingo, esa carga vehicular. Estoy hablando del metro de Santo Domingo, del teleférico. Hace falta mucho más, todavía es insuficiente. Pero eso ha sido el gobierno central, vuelvo y repito. No he visto políticas municipales que vayan enfocadas, porque el tránsito es una responsabilidad compartida. Entonces el tránsito, que es una responsabilidad compartida, desde el punto de vista municipal, hasta usted se puede dar cuenta hasta en la orientación de algunas calles, por ejemplo, hasta en el hecho de que hay zonas donde en vez de eliminar unos boneros que se pusieron ahí, lo que se ha hecho es que se le ha
dado una patente de corso, porque sin ni siquiera mirar las condiciones sanitarias, y te hablo por ejemplo del entorno de la universidad, sin ni siquiera de la UAS. sí, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se hizo una obra que tiene que ver con el metro de Santo Domingo, y esa área remozada fue objeto de buhoneros que la acapararon otra vez, y tienen ahí un verdadero desastre. Y lo que hizo el ayuntamiento fue darle un permiso para que estén ahí sin ver las condiciones de salud. Y usted se encuentra, porque yo conozco bien esa zona, que el mismo negocio con el mismo desastre de higiene se encuentra ahí, ahora habilitado por el ayuntamiento. Y creo que esa parte va a haber que regularla tarde o temprano. La verdad es que la capital es un reto para la próxima administración, porque a pesar, como tú dices, de lo que se ha vendido, de que se ha transformado, cuando usted transita los principales barrios, sobre todo de la parte norte de nuestra capital, usted se encuentra con calles en el peor de los estados, por no decir en mal estado, en el peor de los estados, con personas que viven en condiciones sanitarias que le toca al ayuntamiento del Distrito Nacional. Usted se encuentra con montones de basura, con lomas de basura y no lomas de Cabrera. Y usted se encuentra con problemas que tienen que ver directamente con la alcaldía, con problemas que la solución la tiene que buscar directamente la alcaldía del Distrito Nacional. No basta con remozar una parte del malecón, no basta con pintar, qué sé yo, una calle, pintar o hacer un anuncio o remozar o ponerle luces a un cementerio. Hay que intervenir Santo Domingo, la capital, el Distrito Nacional, hay que intervenirlo, porque esas personas y emulando un poco la política pública que desarrolla el presidente Danilo Medina a propósito de que estaba ayer en Loma de Cabrera, en un sitio tan lejano de Santo Domingo, hay que emular ese ejemplo de que esas personas que viven en los barrios de la parte norte del Distrito Nacional también son ciudadanos del Distrito Nacional, claro, también tienen derecho. Y como política de Estado, pues se ha trabajado en que esas personas cada vez gocen de mejores derechos, y ahí tenemos el ejemplo del nuevo Domingo Sabio. Se va a remozar toda esa parte, se va a organizar. Cuestión de que las ambulancias del 911, algo tan fundamental, puedan llegar ahí, a ese sitio. Hospitales, estancias infantiles, escuelas de tanda extendida. Pero hay una parte, porque eso es política del gobierno, hay una parte, como tú dices, que le toca al ayuntamiento. Por Dios. Cuando usted pasa por debajo del puente o el primer paso a desnivel, camino en dirección oeste-este, camino a Santo Domingo Este, el puente Francisco del Rosario Sánchez, el famoso puente de la 17, lo que queda abajo, el sector Gualey y los Guandules, esas calles totalmente desbaratadas, lomas de basura, y las personas viviendo en esas condiciones sanitarias inhumanas. Es decir, usted ve una parte de la capital que de repente parece remozada, bonita, y hay otra realidad en la capital de Santo Domingo que debe ser atendida. Cuando se va para los Girasoles también, que pertenece al Distrito Nacional. Parecería, como tú dices, que la capital es esa parte bonita que está en el polígono central. La zona colonial. Efectivamente. Una administración que se ha enfocado en la zona colonial y el malecón de Santo Domingo. Hay que ver todo lo que abarca el Distrito Nacional, e incluso la mayoría de las personas del Distrito Nacional, de los que conviven en el Distrito Nacional, pues son de la parte norte. Ahí está, hay personas viviendo en estado de hacinamiento incluso. Y es tan sencillo como ir, que desde los gobiernos locales, digamos los ayuntamientos, pues se enteren, vayan un día y se enteren de las condiciones en que estamos, y se prioriza, como tú dices, esa zona y esos municipios, pues son que no son municipios de segunda, porque se supone que aquí no hay una distinción nobiliaria y que todos somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. Entonces las políticas públicas de los gobiernos locales deberían también de emular eso que se ha hecho con Domingo Sabio y preocuparse por esas zonas, que ha sido la gran abandonada. Yo me quedo a veces pensando si es para las redes sociales que se maneja, porque lo único que vi que se hizo en el malecón fue una cosa para uno tirarse fotos y subirla en las redes. No es que no sea importante, pero ¿a qué cantidad de capitaleños impacta esto? Quizá al 2%. ¿Quiénes son los que visitan? La mayoría de las personas, como digo, de los municipios del Distrito Nacional, viven ahí, y usted lo encuentra en algo tan sencillo que le toca a la alcaldía del Distrito Nacional, como una calle, una acera, un contén,
un alumbrado público, no cuentan con eso. Hablaba del Domingo Sabio, pero el Domingo Sabio es un proyecto ambicioso del gobierno, es un macro proyecto que quizá la alcaldía no tenga los recursos, pero sí tiene los recursos para invertir en calles, en aceras, en alumbrado público, en mejorar la seguridad también de esos barrios. La basura que le toca, la basura, recoger la basura, porque usted se encuentra de nuevo, lo repito, con montones de basura de cualquier tipo en esos barrios. Y usted dice, pero vean acá, es que el camión de la basura o el servicio por aquí no funciona o es ineficiente. O pasa cada 2 semanas porque son montones de basura que usted dice que usted pensaría que es una construcción en el Distrito Nacional, es un edificio que están construyendo ahí de basura. Sí, se está dejando. Y la gente pasa por ahí, está expuesta a cualquier tipo de enfermedad, de contaminación. Mira, yo quería compartir que en La Romana fue inaugurado o entregado un hospital. Ya son 44 hospitales de esos 56 que se intervinieron. Estamos hablando del Francisco A. Gonzalo, un hospital que va a beneficiar cerca de 350,000 personas en La Romana y se instala dentro de la reivindicación de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Hay que recordar que esos hospitales fueron intervenidos, no estaban en el plan, pero era imposible hablarse del derecho a la salud, de hacer centro de atención primaria y no enfocarse en una realidad que era que 56 de esos hospitales que se han intervenido, de los cuales, como dije, hay 44 entregados, estaban en pésimas condiciones y no se le había hecho prácticamente nada desde su creación. Entonces, un gesto de solidaridad humana y de reivindicación de derecho a la salud, el hecho de que se hayan intervenido esos hospitales y en el día de ayer, como señalé, el fin de semana, digo, se entregara ese hospital a la comunidad de La Romana. Mira, antes de pasar a Guillermo, yo quiero tocar un tema, tiene un componente internacional y tiene un componente también local, y es el tema de una plataforma de videos, en el caso concreto de Netflix, que hubo una ocasión ya que sobre la crisis del turismo en República Dominicana, ellos suspendieron una serie que se estaba rodando aquí, alegando una falla de seguridad, sin que se hubiese siquiera reportado que se hubiese suscitado un incidente. Ahora mismo esa plataforma subió una serie de unos humoristas brasileños, Porta do Mundos, y esos tipos han hecho una sátira bastante irrespetuosa sobre lo que es la figura de Jesús. Y yo tengo que decir, a pesar de que mucha gente reivindica el derecho que hay en democracia supuestamente de ofender a las personas, que igual como yo condené esta revista francesa Charles Hebdo, que hacía una sátira irrespetuosa también, que vulneraba la libertad de expresión, porque la gente cree que la libertad de expresión no tiene límites, y yo quiero recalcar que aquí y en todo el mundo la libertad de expresión sí tiene límites, que es el respeto a los derechos de los demás, y ahí lo que se puede llamar un abuso del derecho. Y así como fue un abuso de derecho lo que pasaba con esa revista Charles Hebdo, y también fue un abuso que uno no defiende, la reacción extremista que hubo en su contra. Y quiero también hacer una distinción, una cosa es el extremismo y otra cosa es el terrorismo. Son similares en que son aberrantes ambos, pero el extremismo es una reacción extrema y fuera de lógica, y el terrorismo es una reacción indiscriminada. En el caso de Charles Hebdo fue un acto extremista, se despertó odio y de manera aberrante se tomó una acción contra ellos, una acción que uno no comparte. Pero yo tampoco compartía la forma irrespetuosa de esa revista. De igual manera tengo que decir que en el caso de Netflix, esa plataforma internacional que ha ido sustituyendo en muchos lugares a la televisión por cable, creían algunos, creo que hace un flaco servicio de eso que ellos llaman la responsabilidad social corporativa que tienen las empresas, cuando presenta una serie que no ejerce su libertad de expresión, sino que conlleva el elemento de abuso de derecho, porque le falta el respeto a íconos de una religión determinada,
porque lo que hace es burlarse fuera de todo marco de verdad histórica, fuera de todo marco lógico, de un grupo sensible. Entonces nosotros, así como condenamos aquel abuso de derechos, condenamos esto y decimos y les recordamos a muchas personas que la libertad de expresión tiene un límite, que es respetar el derecho de los otros. Porque, Fran, lamentablemente, el clima de libertad de expresión que hay en República Dominicana y en el mundo, o en muchos lugares del mundo, ha permitido que haya personas que abusen de esa libertad de expresión y que crean que la honra y dignidad de las personas puede estar sujeto a su derecho. Entonces, acuérdate que cada derecho tiene un límite y, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mira, retornando un poco, interesante el análisis sobre Netflix y esta serie que presenta, yo no la he visto, tú ya la... Yo vi 46 minutos de una. La referencia es insufrible. Es que hay un Jesús gay. Un Jesús gay, un diablo que es gay, unos discípulos y un José que es cornudo y que Papá Dios aparece ahí ridiculizado, bueno, burlándose de José. Interesante, bueno, reflexión sobre este caso de Netflix. Ahora vamos a conversar con un ciudadano ejemplar de la que ciudad yo de sé Santo que le Domingo, moleste el abuso de derecho también, del Distrito y que Nacional, se va a pronunciar sobre ese tipo de temas. Un ciudadano ejemplar del Distrito Nacional, un invitado de la casa, el profesor también, Guillermo Ricard Calventi. ¿Cómo lo trata la ciudad? Bueno, primero decir a todos que, y a todas, ¿verdad?, que nos complace, bueno, pues arribar juntos a la víspera de la Natividad del 24 de diciembre, que es una fecha que está interiorizada ya por los dominicanos desde el origen mismo de la República, como parte de del fin de año y de la celebración por lo vivido. Y quiero hacerlo agradeciendo a los muertos de nuestra felicidad, que no nos van a acompañar y que más que en la intimidad probablemente de nuestros hogares. Siempre habrá alguien que nos falte en el seno del hogar. Y siempre, bueno, pues serán recordados por los agradecidos. Bien sabemos que hay quienes no agradecen nada, ni a nadie le agradecen nada. Igual sucede con los ausentes porque no han podido venir al país. Hay que destacar entonces que es una gran cantidad de dominicanos que han venido en esta ocasión y que, como de costumbre, pues son parte de la dinamización del comercio y de la economía de estos días pascueros. Muchos han venido incluso en calidad propiamente de turistas. Han venido con el propósito de llevarse a sus familiares a los resorts, a los hoteles, y bueno, disfrutar también del asueto y del descanso que se les permite a ellos después de un año duro y de mucho trabajo. Así es que darle por igual la bienvenida a esos compatriotas, así como a los turistas, y invocar la necesidad que tienen los pueblos de la alegría, del disfrute. Y esto, naturalmente, como resultado de un balance que ya estaremos en la semana próxima, pues haciendo de lo que ha significado todo el año para los dominicanos y dominicanas. Tenemos razones para la alegría, tenemos razones para celebrar la Nochebuena, igual el 31 y el 1 de enero. Se puede decir que en general este ha sido un año no ajeno a las tragedias, a los problemas propios de la existencia, pero un año positivo para todos. Y
más allá de los malos augurios o de los azarosos que nunca van a ver el vaso medio lleno, sino siempre vacío, aunque este se esté rebosando, pues siempre van a invocar sus malos deseos, Su amargura. sus amarguras y además su estilo ya pasado, si se quiere, de moda, de construir una relación con la ciudadanía a partir de atribuirle a otros responsabilidades. Es decir, si el Licey pierde es por las Águilas, no por su propia responsabilidad. Y así, indistintamente, si pierden los Gigantes, bueno, pero fue que los Toros le ganaron. ¿A usted le gusta mucho la pelota? Siempre he sido seguidor del deporte nacional, a menos que usted tenga objeción a eso. No, yo sé que usted es aguilucho. No, yo soy capitaleño y como tal soy... Escogidista. No, jamás en la A vida. menos. Pero sí, la pelota nuestra es parte también del disfrute de final de año, porque aparte de que al dominicano le gusta el romo, y vamos a beber, como dice el conjunto Quiqueya, y la fiesta. Y el Cuba Libre. Sí, lo trago. En realidad, también nosotros podemos desde hoy ya hablar de dos grandes, de tres grandes, pero fuera estrictamente de lo político como tal. Podríamos mencionar el hecho de que la UNESCO, gracias a dos iniciativas tomadas por nuestra delegación y nuestra embajada ante este organismo de las Naciones Unidas, pues primero acogieron al merengue como patrimonio cultural intangible, inmaterial de la humanidad. Y ya luego ahora la bachata. Y esto es el reflejo, si usted quiere, de que el país está de algún modo de moda y es acogido independientemente de PISA, independientemente de otros indicadores. Bueno, esto se suma al hecho de que también, porque esto es reciente, pues el país como Estado pues quedó representado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que también constituye un hito en la historia diplomática y de las relaciones internacionales de la República. Esto en el contexto de un liderazgo que nos niegan los del patio, los azarosos del patio. Y hablo del hecho de que la República Dominicana, muy a pesar del entorno adverso en general y de mucha incertidumbre y de mucha tensión, pues sigue constituyendo la economía más dinámica de la región a la que pertenecemos directamente, pero además también del continente. Por eso el interés de una nación tan grande, tan importante como China en términos económicos, el interés de esa nación en sostener relaciones comerciales y diplomáticas con nosotros, porque cualquiera pudiera pensar que el interés de la República Dominicana, no, también de China, porque República Dominicana resulta que es la economía que más crece en Latinoamérica, resulta que es la economía o que ya se está formando como el centro logístico. La mayoría de las empresas grandes tienen su sucursal principal aquí en República Dominicana. El crecimiento de la zona franca, el potencial que está exhibiendo República Dominicana, pues es de interés para naciones como China. Sí, claro, que no solo para naciones como China, porque ese interés chino se ha traducido también en un mayor interés de parte de la nación con la que tenemos mayor volumen e intercambio comercial, es decir, los Estados Unidos. Y dentro de los Estados Unidos, pues específicamente la Florida, digamos, Orlando, la Florida, por donde entra la gran cantidad de nuestras exportaciones hacia ese país.
Eso es un elemento importante, el que bien tú señalas, porque la República Dominicana en los últimos 2 años ha tenido un rol en materia de relaciones internacionales súper destacado. De hecho, alguien llegó, o algunos pensaron en su momento, que las relaciones internacionales pues iban a ser el flanco débil de la administración de Danilo Medina, por aquello del perfil Más de social. Danilo, el perfil personal como Sí, tal. que le da más prioridad y prioriza el desarrollo local, Exacto. etcétera. Exacto, y que además, pues, y es parte de su perfil, no le gusta dormir fuera de su cama. Y aunque ha hecho viajes, que no nunca de turista y demás, sino de trabajo, siempre lo ha hecho con un sentido de que eso es parte de la agenda, que esa no es su única agenda, pero es una agenda a la que le ha prestado particular atención también. Prácticamente pisa a los aeropuertos y se devuelve. Y se devuelve. Va a lo que va y retorna, y esto es parte de su estilo. Ha sabido desmontarse de un avión e ir a la visita sorpresa. Eso sin lugar a dudas. Y yo quiero también destacar, más que como nada, como invitación, y creo que tenemos a mano los videos, destacar dos inauguraciones recientes. La del Museo del Mar, que es verdaderamente la conclusión de un proyecto, o no la conclusión, porque este tipo de proyecto es concebido como autosostenible y deberá, por lo tanto, ser una museografía dinámica, constante, a modo de centro cultural. Me refiero al Museo del Mar, al museo que se hace en las Atarazanas, que como tal lo que quiere decir es que era el sitio que desde la colonia, desde el inicio de la colonia, pues se estableció como, digamos, como taller para fabricación y arreglo de navíos, de los navíos de aquella época. Ese museo es una novedad y se hace como parte, o se emprendió como parte de una gestión que involucra a distintas instituciones y que contó con el apoyo decidido del presidente de la República. Es un museo que vale la pena visitar, y es bueno que ahora en estos días pues se den ese lujo, porque ahí está parte de un tesoro nuestro que quedó debajo de las aguas durante mucho tiempo y que ahora se nos presenta con todo el trabajo de conservación, de rescate y de presentación para que esa parte, este tesoro nos ilustre aún más la historia nuestra y naturalmente la historia del descubrimiento y la conquista por parte de los españoles del llamado Nuevo Mundo. Ahí vemos al presidente recibiendo las explicaciones. Esto es verdaderamente novedoso. Se suma a esfuerzos que se han realizado y que tienen cerquita, por ejemplo, la conclusión de los trabajos de la iglesia de Santa Bárbara. También un trabajo súper delicado en el que han participado importantes profesionales, y este trabajo estuvo liderado por la OISOE, el amigo Francisco Pagán. Hay que también rescatar esa intervención de la OISOE. Igual que el Museo de Cera de la familia Duarte Díez, que queda ahí mismo también, en ese mismo enclave de la zona de las Atarazanas, Santa Bárbara,
En esta iglesia fue que se bautizó Duarte, ¿no? La de Eso Santa sí, Bárbara. así cuentan, naturalmente. Y creo que usted también, Guillermo. ¿Usted no se bautizó ahí? No fui bautizado ahí, no. Pero esto, hay que destacarlo, es parte de la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la cooperación entre las autoridades municipales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y, bueno, la misma fundación que desde hace ya décadas, pues, también interviene en la zona colonial. Y es parte de una inversión que por momentos se ha regateado. Hay gente que entiende que eso es despilfarro o que eso es un endeudamiento irresponsable y así se despachan hasta para politiquear naturalmente en el Congreso Nacional. Y mientras se aprueban proyectos y gastos particulares, pues le quieren regatear al país un activo. La inversión es un activo importante que está mezclado no solo al desarrollo del llamado turismo sino cultural, su propia identidad. Que tiene que ver con nuestra identidad. Porque por cualquier razón, también hay gente que niega su propio pasado, o que lo desvaloriza. Siempre habrá otras primicias, siempre habrán otros destinos, a donde incluso se prefiere ir de turista. En el caso de esta inversión, es una inversión no solo sostenible, sino necesaria. Por aquello, no solo de la llegada o del restablecimiento del turismo de crucero, que lleva en la temporada más alta, lleva miles y miles y miles de turistas a la zona colonial. Y hay que destacar que estos museos no se contraponen también con la museografía y el negocio que se ha ido haciendo en la propia zona, que ya no es de simple, ¿cómo le llamaban a esto? Gift shop. Los gift shop famosos, sino que cuando usted ve el ron, hay un museo del ron. Cuando usted va al Conde, hay un museo privado del cacao. Del ámbar también. Lo hay, el del ámbar, que es probablemente uno de los primeros, el de Jorge Caridad, un gran emprendedor, un gran empresario del negocio de las joyas y del ámbar mismo. Pero además, un museo. Y va a encontrar museo del dibujo, va a encontrar naturalmente todo el conjunto museográfico de la zona, que convierte a los grandes templos en destinos también turísticos por su arquitectura y por su... Existe también algo que se llama turismo religioso. Sí. Ahora, ¿por qué es necesario y es conveniente esta inversión, queridos amigos? Porque lo importante es enlazar el polo turístico principal del país, entiéndase. Punta Cana, Bávaro y demás. Enlazarlo con la capital. Para eso se hizo la inversión en las vías que colocan ese destino, que antes nos costaba 4 horas y media llegar, con todas las dificultades. En 2 horas ya un autobús nos trae turistas a la capital. Y entonces esos que vinieron probablemente solo para... Hay mismo destacar también la intervención de la carretera Navarrete-Puerto Plata y de toda la vía, ¿verdad? Claro. Que lleva desde Amber Cove, el principal puerto de crucero, hasta también el pueblo de Puerto Plata. Y Santiago, porque es la relación entre el enclave turístico del norte, Puerto Plata, Luperón, Sosúa y demás, Cabarete, enlazarlo con la ciudad principal. Con Santiago, pero se construyó también la circunvalación Santiago, de modo que es una vía expedita desde Puerto Plata hasta Santo Domingo
en cuestión de unas cuantas horas, Así es. 3 horas, digamos. Y yo les invito a que veamos ¿Tú sabes quién es Expedito? nuestro, que tenemos aquí todos Museo los del días, Café. Sí, a Kenia y el Café Santo Domingo, que es parte Buen día, de Kenia, la gracias. marca País, sin lugar a dudas. Gracias. Es un producto que nos ha estado apoyando, no solo este año, también los anteriores, pero que nos mantiene despiertos desde temprano con la visita de Kenia. Kenia, gracias. Un producto de primera necesidad. Sí, Dicho un sea de producto paso. primera Lo necesidad. primero que piden los turistas cuando bajan de los aviones y de los cruceros, Café Santo Domingo. Sí, es parte de la De las identidad marcas país. nuestra, así como la bachata, el merengue y demás. Yo, Pero mire, de usted verdad, como- invito a todos a disfrutar de estas inversiones que se han hecho y que dinamizan y revitalizan y relanzan la zona colonial nuestra. A propósito, esta zona colonial que usted señalaba es también patrimonio de la humanidad. Entonces, yo creo que de la línea de lo que usted está diciendo, va mucho de nosotros recuperar ese orgullo, si se quiere, ese hecho de que nosotros tenemos la primera ciudad de América. Entonces, a veces nos han querido regatear también que aquí no es la primera universidad, que aquí realmente fue una ciudad que se abandonó, pero lo que el hacha va y viene, nosotros somos la primera ciudad del Nuevo Mundo, la llamada Atenas del Nuevo Mundo en el siglo XVI, y de aquí fue que partió la conquista, y todos los grandes conquistadores, Pizarro, Hernán Cortés, etcétera, estuvieron en República Como dice Dominicana Guillermo, también. hay una vinculación mágico-religiosa también, Claro. que resulta ser un atractivo. Esta iglesia, bueno, es un ente, Es una catedral bellísima. religiosa, pero resulta que ahí se bautizó Duarte, que es una de las primeras iglesias del Tú Nuevo dices Mundo. Santa Bárbara. Santa Bárbara, Sí. la reciente inauguración del presidente de aquella iglesia, de modo que es necesario que se recuperen este tipo de infraestructura, porque además, como tú dices, recupera un tanto la identidad, pero es un atractivo para esos polos que están retirados de Santo Domingo, pero ahora los turoperadores pues muestran y dicen, lo vamos a llevar a la ciudad colonial, y allí la iglesia Santa Bárbara y el museo y tal o cual museo, y entonces dinamiza la economía también de Santo Domingo. Esos turistas que vienen a Punta Cana, que vienen a Puerto Plata, ya no tienen que quedarse solamente en ese espacio, sino que hay atractivos rápidos, porque se llega rápido desde esos puntos. Ya se están construyendo las vías, las que no están construidas ya, y atractivo, verdaderamente atractivo. Aquello hay que verlo. El museo que mencionaba, el Museo de las Atarazanas y la iglesia de Santa Bárbara son Guillermo, obras Pero de, mira, de yo la voy a hablar arquitectura. de una ventaja económica, de eso que tú señalas y que señala Guillermo, que tiene que ver con que nuestra historia, como es de nosotros, nos da una ventaja competitiva. Usted puede tener edificios modernos, puede tener los mejores resorts, si tiene dinero puede construirlo, si tiene una condición natural también, pero en el caso de nosotros tenemos una historia que es nuestra y que nadie nos la puede arrebatar. Y si usted le suma eso a las condiciones naturales, ya es una ventaja competitiva que otros polos turísticos no pueden exhibir. Y miren, hay un ingrediente importante a agregar en los esfuerzos que se hacen vía la UNESCO también para obtener o conseguir la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del enclave de la Isabela. Fondos económicos también participan. Que es una labor que se viene realizando desde ya décadas incluso, pero existe ya la voluntad política de que eso acontezca. Con respecto a la zona colonial, que fue donde crecí, o particularmente ahí, usted me escuchó, Sergio, ¿verdad? Debo destacar que Volando chichigo. siempre hay que comenzar por el principio, aunque esto parezca una tontería. ¿Qué pasa? Que en esa zona colonial hay un patrimonio, en esa zona intramuro de la ciudad colonial, hay varios patrimonios. Y claro, había que hacer el esfuerzo que se hace desde cuando el doctor Joaquín Balaguer
para el rescate de los principales monumentos que están ahí. Grandes catedrales, ahí hay concentrada probablemente 16, 17, 18 templos, grandes templos religiosos, cada uno con su historia y su valor, y de una arquitectura bella y valiosa. Pero habrá el momento en que se le diga al país, y así lo han dicho personas muy autorizadas para ello, historiadores, reconocer que ahí debajo de la catedral nuestra, ahí donde nació la ciudad colonial, la primada de América, como se le llama, ahí había un enclave taíno, que fue borrado y habrá que rescatarlo y rescatar esa historia porque es parte de la historia de la zona y por lo tanto de nuestra historia. Y está también un componente que es el de la historia republicana, con su arquitectura republicana, es decir, aquella arquitectura que nos viene después de la independencia nacional. Ahí hay un gran patrimonio por igual, republicano, y justo ya, o paralelamente, con el rescate de lo colonial propiamente hispánico, más de los taínos, los republicanos, que no solo la familia Duarte, ahí siempre estuvieron los primeros, en general, el gobierno de la República. Por eso deviene el Distrito Nacional como capital de la República. Y hay por igual majestuosas y bellísimas edificaciones que son propias de esa etapa de nuestra historia. Inclusive de la etapa moderna, porque ahí está el edificio Vaquero, por ejemplo. Correcto, todo el Conde fue particularmente intervenido en su momento, a principios del siglo XX, con edificaciones emblemáticas de la etapa de moderna ya, de la arquitectura moderna. Y usted habla de uno, pero ahí están las principales edificaciones de la época. Pero también es una zona testigo de la Revolución de Abril. El edificio Copelo, desde ahí fue gobierno del presidente Francisco Alberto Camaño Deñó, y en la zona colonial también se encuentra el Museo de la Resistencia. Época de Trujillo. Época de Trujillo, de modo que ciertamente es parte de nuestra historia moderna también, se desarrolló ahí en la zona colonial. Y de resistencia. Fue determinante en términos de resistencia, de lucha contra la dictadura, de lucha contra la intervención que tuvimos, la segunda intervención. De defensa de la Constitución de verdad. En fin, tenemos un patrimonio que es de la humanidad y que es nuestro y es muy rico. Y si ha estado en algún momento desvalorizado, ha sido por la falta de visión de quienes han gobernado, que no es el caso de Danilo Medina, que se hizo cómplice y coautor de todos estos esfuerzos para relanzar la zona colonial y de la gente que ha trabajado en eso, incluyendo a la amiga, destacada arquitecta y urbanista, Maribel Villalona, quien dio una explicación exquisita del valor y del esfuerzo que realizaron técnicos nacionales con una gran cantidad de colaboradores y de asesores internacionales también, que han participado ahí. Ustedes no lo dicen, pero ahí tenemos a Bonje también, que se ha hecho parte ya de... La vida nocturna de Santo Domingo, sí, el esparcimiento ahí. Y dominguera también, muy dominguera, y que también ya es un atractivo para los turistas que encuentran en esto una bonita y activa expresión, viva expresión de la dominicanidad en tanto su espíritu festivo, sus bailes, sus músicos, y todo esto abierto al público, en general, gratuito, que es ya también una característica muy, muy propia de la zona. Tenemos, además,
las grandes actividades que realiza el Ministerio de Cultura vía, ¿cómo se llama? Museos abiertos. El Banreservas. El Museo de Banreservas también. Ahí está la museografía de Banreservas. Y del Indotel. Hablo del Museo de las Telecomunicaciones, que está en de el la antiguo apertura de palacio. los museos los fines de semana de manera gratuita para todo el mundo. A la noche larga de los museos. La noche larga de los museos. Se llevan a cabo importantes festivales como el Festival de la Música, que promueve muy concretamente la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. Es decir, Está el Panteón Nacional, donde reposan los restos de tanto de Eugenio María de Hostos como de María Trinidad Sánchez y de otros patricios, incluyendo al célebre Marqués de las Carreras, que también se encuentran sus restos ahí. ya eso también es una novedad, el que un museo que tenga como héroe a quien asesinó a los héroes. Que están al lado. Es verdad, ya eso también es interesante. Y hay muchas cosas más que podríamos hablar sobre la zona colonial y nuestra propia... Usted, guardiano, no ha mencionado el antiguo convento de los dominicos, donde funcionaba su universidad, la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino. Así es. Y una institución, hay que resaltarla también, una institución que no se puede quedar nunca, que es Casa de Teatro. Porque cuando no se hablaba propiamente de la zona, era la única oferta cultural y abierta a los sectores populares que había en la zona colonial. Y eso es la obra fundamentalmente de Freddy Ginebra, del amigo Freddy Ginebra, que es parte también de todos los esfuerzos, ha sido parte importante de los esfuerzos por revitalizar y relanzar la zona colonial. Y Ahí encabeza a un grupo de salas de teatro. Hay atractivos, además de este atractivo de teatro, atractivos sincréticos, porque ahí está el Callejón de Regina, que cada año realiza actividades, y también la celebración de San Miguel, me parece que es San Miguel, se celebra ahí en la zona colonial con mucho colorido. En época de Navidad, la estación de bomberos también realiza unos ahí desfiles. en San Miguel. En San el Miguel. barrio, es decir, el barrio que se dio alrededor de la iglesia de San Miguel. Ahí, el fronterizo inmediato con San Lázaro y con San Antón. Es decir, también una expresión importante, como bien tú dices, de ese perfil sincrético del capitaleño, porque también es eso. Pero ya es una invitación también a los turistas, porque uno se encuentra con turistas en ese tipo de Pero a turistas internos, por ejemplo, nuestra amiga Natalie Eusebio, que no conoce bien la zona colonial y está aquí mirándonos, le ha servido esto para ver que la ciudad de Santo Domingo tiene todos esos atractivos frente a nuestros ojos. Y hay que decir que también todo esto nos conduce a figuras claves como, por ejemplo, Salomé Ureña de Enríquez. Ahí vivió, y una de sus grandes obras está referida precisamente a la zona y cómo ella la veía decaer y hacerse ruinas, vetusta, vieja, descuidada en un momento importante de la historia nuestra. Ahí acontecieron tantas cosas que podríamos pasarnos todo el tiempo hablando de ellos. Hay otros elementos que probablemente nosotros podemos mencionar, dejando atrás un tanto esta historia, que también nos llevaría por la construcción en la década del 30 del puerto de Santo Domingo, que por demás sigue siendo un importante puerto que ya no de carga, pero un puerto turístico, por donde entran también pues, turistas que vienen en el ferry, que vienen en general. El puerto de Santo Domingo, que fue una de las principales obras emprendidas en aquella década y construida por el arquitecto Benítez Rechat, un
un francés que vino de Puerto Rico, pero que estaba lo suficientemente calificado para hacer esa gran obra que marcaría por igual a la ciudad de Santo Domingo y nos pondría en el centro de la atención, porque este fue uno de los principales puertos del Caribe en su momento, cuando fue construido, una gran obra de ingeniería, porque se les robó, digamos que al río, a la riada misma, a la desembocadura, se les robó un pedazo importante para poder construirlo y darle la seguridad que requería este puerto. Es decir, hay verdaderamente muchas cosas asociadas a la historia que es larga la longaniza. La historia de Santo Domingo sería imposible escribirla sin hablar de la zona colonial. Cuando usted lee novelas, obras como La sangre de Tulio Manuel Sestero, se encuentra que desde los años 1800, 1700, desde ahí funcionaba el presidente Lilis. Desde en esa zona lo que se daba, la comidilla de la gente, lo que comentaba en el Parque Duarte, en el Parque Colón. De modo que es una zona que atraviesa nuestra historia, desde el principio hasta época moderna. Y es importante que se rescate, que desde el gobierno, desde las autoridades locales, se rescate la zona colonial. Pero decíamos al principio que la ciudad capital no es solamente zona colonial. De modo que es un reto para las autoridades que vengan, sobre todo de la alcaldía. Sí, sobre todo cuando una alcaldía ha estado tan ausente de muchos sectores de la zona colonial, de la ciudad de Santo Domingo. Solamente se ha centrado en la zona colonial. Que es importante, pero bueno, Gualey no también ha sido una iniciativa del ayuntamiento como tal. Ahí hay instituciones vinculadas y interviniendo. Y podría decirse incluso, Sergio, hablando... Es que he visto pocas iniciativas del ayuntamiento como tal, porque sí, por ejemplo me mencionaban un amigo, la gran alcaldía, y me dijo que uno de los grandes logros era que se habían asfaltado las calles, y yo tuve que enseñarle con documentos en la mano que el asfaltado de las calles no venía del gobierno local de la ciudad de Santo Domingo. Me mencionaron el remozamiento del malecón, pero tampoco el remozamiento del malecón vino del ayuntamiento de Santo Domingo. Alguien me habló de lo que pasó en la vieja Barquita, pero tampoco vino del ayuntamiento de Santo Domingo. El tránsito, tampoco hay una política definida y esa responsabilidad compartida que tiene el ayuntamiento con el gobierno central. Entonces yo no veo realmente una priorización de la ciudad y de esos retos que, como tú señalas, Fran, ya desbordan lo que era ese casco colonial, y estamos hablando de una metrópoli de ¿cuántos millones de habitantes? ¿2 millones de habitantes? ¿1 millón y pico? Alrededor de 2 millones ya deben estar viviendo y conviviendo. Yo quiero ser justo. Yo pienso que no solo el ayuntamiento del Distrito Nacional, sino muchos ayuntamientos fueron despojados de ciertas responsabilidades y de recursos, por igual, que no se canalizaron nunca. Y peor, no fueron... la ciudad nunca tampoco fue particularmente intervenida, más que para su crecimiento, y ya fuera por obra pública o por el sector privado mismo, no en una perspectiva urbanística que involucrara a las alcaldías o a la alcaldía. Pero además hay que saber, querido Sergio y Fran y todos, hay que ser justo, no se debe politiquear con ciertas cosas. No digo que usted lo haya hecho, no, naturalmente. Casi lo dijo. No, en absoluto. Pero, ¿qué quiero decir? ¿En serio? No, el absurdo comenzó por el Gran Santo Domingo. Y obviamente el ayuntamiento quedó desbordado. No solo por la ciudad, que bien debió haber sido desde el principio el Distrito Nacional simplemente, sino por eso que terminó dividido en provincias. Eso fue un descuartizamiento que lamentablemente se hizo por una ley, y usted se encuentra con que la provincia de Santo Domingo, usted vive en Herrera y tiene un problema judicial y usted tiene que cruzar
a Los Minas, atravesar el Distrito Nacional y cruzar a Los Minas. Sí. Eso le da a usted la magnitud del absurdo. Sí. Usted vive en Herrera, usted tiene que ir, o usted vive Sí, en Los pero- Alcarrizos, o usted vive en Pedro Brán, y usted, y usted para resolver un problema judicial tiene que ir a Los Minas. Es una división que probablemente sea absurda, como bien tú dices, pero que también se caía de la mata. Es decir, desbordaba cualquier capacidad institucional del ayuntamiento del Distrito Nacional, el manejo de aquello. Pero eso da para un programa en particular. Eso da, pero sí quería señalar que dentro de la politiquería con que se asumieron los temas locales, comenzó por ahí, cuando había una división natural de lo que es la ciudad de Santo Domingo, y digo natural porque la ciudad comienza del otro lado de Los Amas, pero por un asunto natural se traslada para este. Y después surge una división natural donde usted se encuentra con que Villamella era una cosa, con que Pedro Brán era otra, con que el Distrito Nacional era otro. Boca Chica, Santo Domingo llega a Boca Chica, a Guerra. A lo que me refiero con el descuido un tanto de otros sectores de la capital, no es a la intervención, y decía ahorita, hay intervenciones grandes que debe hacerlas el gobierno, como el nuevo Domingo Sabio. La alcaldía no tiene la capacidad para intervenir, pero hay cosas básicas que sí tiene que intervenir la alcaldía, algo tan básico como recoger la basura, que uno se topa con lomas de basura en esos barrios que había mencionado, calles, aceras, contenes, alumbrado público. Pero sobre todo una vinculación de los municipios de esa zona que se sientan parte de una ciudad y un tema de política municipal o de desarrollo local vinculado a la solución de eso, porque aparte del tema presupuestario, no hemos visto una iniciativa que salga del gobierno local que demande más recursos para una obra concreta. Es más, no hemos visto en muchos casos que ni siquiera se tome en cuenta con lógica el sentido que debe tener una calle para evitar un congestionamiento. Entonces eso es parte también de una agenda de desarrollo local que tiene que tomar en cuenta cómo se ha expandido la ciudad de Santo Domingo como centro neurálgico de todas las inversiones que se hacen, o de la gran mayoría de las inversiones. Sí, pero yo insisto que hay que ver más, quizás holísticamente, el tema, más ampliamente. Porque recogida de basura, ahí. Eso, la basura, parte del problema era ver la basura solo como recogida. Parte de la ineptitud fue esa. Entonces, ¿qué resultó? Hubo gente que se hizo millonaria con el tema de la basura, se recogiera o no. Y iban y lo depositaban en un sitio, no importaba la suerte de aquello. Esa es la historia. Como las plantas eléctricas. Exactamente. Entonces, tiradero de basura en el caso de Duquesa, no un vertedero, como bien se explicó desde Dominicana Limpia, sino un tiradero. Un tiradero. Sin ningún tipo de criterio de manejo de residuos. Exactamente. Y entonces también hay que sacarle su comida aparte a aquellos que son generadores de basura, que tiran la basura donde les da la gana y después le piden cuenta al ayuntamiento o a los gobiernos. También de la manera más olímpica e irresponsable. Y hablo también del sector privado, comercial, que en general ha producido más basura que la gente, domésticamente hablando. Vamos a mencionarlo, porque no, los grandes hoteles que por mucho tiempo ahí en el malecón soltaban cualquier tipo de desecho. Pero todo el mundo aquí jugó a la basura, digamos, y a que se podía sobrevivir y convivir entre la basura. Y los barrios fueron abandonados en parte con esa lógica de que la gente misma era basura. Pero también no hubo una supervisión de las construcciones muchas veces que se hacían. Claro. Y hubo una búsqueda, muchas administraciones hubo búsqueda con esos inspectores, y usted se encuentra con que una casita que no tenía condiciones le hicieron 4 pisos. Y ya imagínese usted cómo le hicieron esos 4 pisos. Pero también otro tema importante, el agua. Todo el que quiere aquí hace un pozo séptico sin ningún tipo de criterio. Entonces no ha existido una política de desarrollo local que vincule todos esos temas que sí afectan a la ciudadanía y que son de primer orden, y que lo hagan realmente una agenda prioritaria. Es un reto. La ciudad de Santo Domingo... Miren, yo quiero un poco cerrar mi participación hoy con esto, porque cómo se pueden entender ciertas cosas. Finjus. A Finjus deberíamos ponerla en el patíbulo. No. En el paredón.
para que la gente me explique y naturalmente fusilarlos a todos. No, no diga eso. Son responsables de todo lo que se ha acontecido en materia de justicia en la República Dominicana. Y han aportado bastante el desarrollo. Son responsables, dicho. No he dicho que son responsables de lo malo. He dicho que son responsables. Que si a alguien habría que pedirle cuenta sería a ese amigo, que además es como la vedette de la justicia dominicana. Y ha sido corresponsable de todo. Entonces, pasan balance, aquí está. Y lo pueden buscar digitalmente, quizás, pero aquí está. En el balance que hace el amigo, Servio Tulio, en nombre de destacado profesional del derecho, que habrá que hacerle una estatua a la hora de que se hable aquí de justicia. Porque, insisto, ha tenido el protagonismo que otros no han alcanzado, y esto hay que admitirlo. Y esto desde antes de la conformación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Y todo el diseño. Entonces, todo se sintetiza en la evaluación de FINJUN, es que aún está pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarias para garantizar la seguridad jurídica en el país. Es decir, ¿por dónde que vamos a comenzar? No hemos sido transparentes en eso. ¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos y en particular de esta importante organización de la sociedad civil? Pero hay que destacar que esa misma persona, pues, recientemente, digo reciente porque es un presente corto, aplaudió la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia recientemente. Las aplaudió y dijo que sí, que bueno, que son buenos perfiles los que se escogieron, y de repente entonces no representan transparencia. Yo no lo tomo tan a mal, y yo entiendo que siempre es perfectible. Claro. Y yo creo que sí, que es mejor, se tiene que mejorar la independencia del Ministerio Público, que ya es más independiente que en toda su historia. Debemos seguir mejorando. Entonces, sí, hay que mejorarlo. Seguir profundizando. Es una mejora constante y todavía tenemos grandes debilidades. Bueno, pero uno tiene que asuman responsabilidades, es lo que yo digo, Sergio. Claro, porque es decir, no podemos ver las cosas desde fuera. Claro, ellos han sido partícipes tanto de la reforma procesal penal, de la reforma que se está haciendo ahora del Código de Proyecto Civil, del Código de Proyecto Procesal Civil, de prácticamente todas las reformas institucionales que se hicieron. Ellos colaboraban, y usted lo conoce mejor que yo, con el CONARE, el Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado, con el cual esa organización tenía una gran vinculación, y todo lo que se ha logrado, como justamente tú señalas, ellos tienen un gran peso de responsabilidad, y tal vez fue, yo creo, sacado de contexto, porque si él va a decir que se necesitan mejoras, tiene que decir que, como tú señalabas, que se necesitan más mejoras. Sí. Y ellos son corresponsables. Sí, pero me parece injusto que se diga esto, que la confianza en justicia se encuentra entre los más bajos de la región de acuerdo al Latinobarómetro. Es decir, todo lo que ellos han hecho, lo que conduce a que la gente no cree en la justicia dominicana. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que falta transparencia, que falta independencia ¿de quién? Del Ejecutivo. Porque la bendita independencia, tú que sabes de eso, Sergio, ¿de quién es la independencia? No de la FINJUN, no del Ejecutivo. No solamente del Poder Ejecutivo, por ejemplo, dentro del Poder Judicial y el nuevo esquema de poder que se hizo, y tú señalabas la Escuela Nacional de la Judicatura, resultó que esa escuela, que buscaba ser un mecanismo que garantizara la independencia y el fortalecimiento y toda una carrera institucional, se volvió dentro de sí también una escuela de pensamiento con unos criterios y hasta cierto punto una especie de logia, si usted se pone a ver. Porque si bien entran por concurso, resulta que las personas que van a ser jueces son los que pasan por ese filtro. Y ese filtro, hasta un punto de vista, es inclusive excluyente. Porque usted se pone a ver, muchos de los jueces de carrera,
concursaron cuando tenían 2 años de ejercicio, y muchos realmente 2 años de tenerse 4, no tenían ejercicio, se hicieron jueces y después de ahí no tuvieron realmente una experiencia práctica con lo que sería el cuerpo social, mirando la administración de justicia, no desde la posición de juez, sino desde abajo, y después para usted ser juez, aunque usted tenga mayor capacidad que le dan los años, ya es difícil, o sea, se convirtió también en una especie de logia, lo que fue la Escuela Nacional de la Judicatura, y a lo interno del Poder Judicial se hablan de líneas que ya no tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces usted tiene una superioridad de un juez dentro de, que se supone que es una superioridad disciplinaria, y de buenas a primeras se vuelve funcional. Eso es uno de los problemas que hay que tomar. Ya no solamente es una intervención del Poder Ejecutivo, sino a la misma esfera. Usted crea un Poder Judicial independiente y crea un Consejo del Poder Judicial, que es el que decide eso, y ese Consejo del Poder Judicial tiene su propia estructura de poder. Pero existe la instancia del Consejo Nacional de la Magistratura, que involucra Procuraduría, Sí, pero eso solamente Ejecutivo. eso solamente elige, Guillermo. El Consejo del Poder Judicial es el que tiene a su cargo ya la representación administrativa. Y si nos ponemos a ver, es más democrático que antes, mire, porque tiene representantes de todos los niveles del Poder Judicial. Así es, pero déjeme decir que eso es una de las cosas bonitas de este año. La elección, además, transparente totalmente, para bien o para mal, que no sé, que yo particularmente tengo mis dudas, que ese tipo de evaluación de jueces se tenga que hacer de esa manera. No entiendo bien la lógica, pero bueno, yo, y aprovecho para felicitarlo porque no he tenido la oportunidad propiamente, al amigo Luis Henry Molina, que fue director, que no siendo de carrera, ¿verdad, Sergio? Que no siendo de carrera, fue director durante 10 años, es una década, de la Escuela Nacional de la Magistratura, que es interesante esto, y creo que eso tiene que ser resaltado, la elección de él al frente de la Suprema, y además la configuración que se hizo de ese órgano del Poder Judicial. Creo que la perspectiva, insisto, Sergio, no puede ser la de Finjo, que es la de coger piedra para quien no es particularmente responsable de los defectos o de los errores, sí, pero o de lo que queda pendiente. Usted sabe cómo es la prensa dominicana, a lo mejor me gustaría ver el contexto real de esa declaración, porque muchas veces tergiversan lo que se dice. Bueno, es que el que mucho habla se expone también a eso, a que lo tergiversen, ¿o no? Claro que sí. Y bueno, eso también hay que establecer. La Helpi nos está haciendo señas y, como dice un amigo, ustedes se dejan impresionar de Helpi. Hay más días que longaniza, entonces ya que... Decimos en Cuba, hay más tiempo que vida. Hay más tiempo que usted vida. Como que después que fue a Santa Clara, usted tiene... No he ido a Santa Clara, pero ojalá en mente y espíritu, ¿verdad? Bueno, hasta aquí este espacio de comentarios. Se me olvidaba, perdonen, porque hay que comenzar a cantarlo esto. Esperen todo. Mañana, a partir del de las 2 de la tarde, qué sé yo, la programación especial de este Canal 4 RD, dedicado a la Nochebuena, como aporte para que la gente disfrute en sus hogares y todo, y en los espacios públicos, pues disfruten de nuestras principales expresiones artísticas, musicales. Nochebuena y Navidad. Nochebuena y Navidad, y por igual ya estaremos, como dije, a partir de la semana del 26 en adelante hasta el 29, 30, 31, pues ofreciendo un balance en general junto con algunos de los principales funcionarios que nos han visitado y que siempre pues nos aportan con sus datos, con las informaciones, y pasándole balance, entre otras cosas, espero, Sergio, pasándole balance a la Finju y a la justicia dominicana. Sergio, que no creo que tampoco sea lo peor, a pesar de las grandes
debilidades que aún Tiene su debilidad y cojea, ¿eh? Y Cogea está bien, pero los cojos tienen que ir al paraíso también. Bueno, ustedes continúen con la programación del canal 4 RD y con esta agenda de ojalá a continuación Ecomundo y Cita Cultural. No se mueva porque hay mucho más que compartir aquí en el canal 4 RD, la televisión dominicana.